¿Cómo Hola, están? Palomeres. Buenas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles palomero. Estoy aquí con dos bellísimas personas. Hoy tenemos un invitado especialísimo para una conversación especialísima. Hola, Bueno, joven pues pelo. ya nos presentó la Diamonds, como siempre. Yo soy Dana y hoy nos acompaña alguien que seguramente, si nos siguen en redes, ya conocen porque nos acompañó en el episodio que hicimos en la transmisión especial de los Oscar. Es Gabriel Rivera. ¿Qué pedo, jóvenes? Aplausos, aplausos. ¿Cómo está esa chaviza? Y Jovenazos, jovenazos. nos acompaña precisamente porque hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a hablar y en el cual Gabriel es todo un experto. Pero antes, no se olviden de seguirnos en redes, precisamente porque luego tenemos episodios especiales y porque ahí encuentran nuestro drinking game, como siempre. Y no se olviden que tenemos una bella dinámica en la cual hoy podrán tener, por ocasión única, stickers de Gabriel. Todo lo que What? tienen que hacer. Gabriel no sabía esto, Gabriel no Yo estaba no sabía, preparado para esta conversación. No sabías Claramente. en lo que te metías. no sabía para nada. Solo tienen que mandarnos la captura de pantalla y nosotros nos encargamos de hacer los stickers, así que déjenla acá abajo o mándenosla a nuestras redes, las palomeras en todos lados, excepto Instagram, donde somos laspalomeras.pop. Y dicho eso, cuéntanos, Mons, ¿de qué hablaremos el Oh. día de hoy? Hoy hablaremos de un bellísimo tema que ya hemos estado comentando, obviamente, ahora que estamos en medio de bastantes especulaciones y todos los pensamientos que tenemos respecto al coronavirus, buenos y malos y otro tipo. Y en el ¿Estresantes? episodio en el primer episodio de este mes, estuvimos hablando de cuál podría ser el futuro y el presente de la industria cinematográfica. Una de las cosas que mencionamos fueron las series web y otra de las cosas que mencionamos fue la animación. Entonces, en el episodio de hoy nos concentraremos en ese bellísimo género que nos ha traído tantas cosas hermosas. Y es curioso, pues ya entrando de lleno en el tema, es curioso pensar que sería hablar de la animación como el futuro de la industria cinematográfica, porque en realidad ha existido desde incluso antes que la acción viva, es decir, la animación, el plasmar el movimiento en imágenes ha existido desde la prehistoria, desde los pinturas rupestres, ¿están de acuerdo? Y en cuanto a la Monse animación literalmente como yéndose a los orígenes. la verdad, esa es la única verdad, pero como entretenimiento, ya hemos hablado en este infame episodio de la historia del cine, hemos hablado El mejor de toda la episodio de historia. todo nuestro podcast, véanlo. Así es. Entonces, se podría decir que como entretenimiento la animación, o sea, al mismo tiempo que con los Lumière, con la tecnología para proyectar las vistas, por ejemplo, de los Lumière, ya se proyectaban también imágenes de animación, es decir, fotogramas pintados a mano. Gabriel, no sé si me podrá decir lo contrario, no sé, pero Ahondar en esto. según yo entiendo, o sea, estos pequeños peliculitas, o sea, estaban pintadas a mano en fotogramas, eran como, no sé, como 300 fotogramas nada más, y se reproducían como de adelante hacia atrás para que duraran como 10 15 minutos. Esos eran los primeros, digamos, secuencias de animación, pero no, o sea, eran como las vistas, es decir, no tenían una historia, no había una historia, no se narraba nada, ¿no? No, eran principalmente loops de animación, lo que hoy en día son como 2 segunditos de animación, pero que no ves Como el un movimiento. GIF. Sí, era un GIF arcaico. Ajá. Los Sí, GIFs existieron previo los, a... los GIFs son el precursor de la animación. Sí, Ajá, podemos ponerlo así. Era como una maquinita, así redondita, sí. que Redondo. era con un montón de ventanitas. Cada ventanita tenía un dibujo diferente, que es un fotograma. Entonces tú al pasar la cosita así rápido, pues veías como la animación, y era como animación de caballitos, y animación de no sé qué, o sea, pero eran 2 segundos, 1 segundo tal vez. Ujú, exacto, exactamente. Y
también corrígeme si no estoy en lo contrario, pero si no estoy en lo correcto, pero también con Melie, por ejemplo, se empezaban a ver técnicas de animación, incluso como de stop motion. Recordemos que Melie era el primero que hacía edición cortando ciertas partes del celuloide, ¿no? Y reemplazaba, digamos, en un fotograma algo que en el siguiente era un movimiento por el corte, y esos eran como los inicios del stop motion, incluso. Y de hecho, o sea, también era como las técnicas que usaba, porque recuerdo que él pintaba justo sobre los fotogramas para crear efectos especiales. Exacto. Méliès, el padre de los efectos especiales. Este güey, antes de ser, Ese pues, güey. antes de meterse en el mundo del cine, pues era un mago, o sea, él era mago. Y por eso es que, como dicen, oh, sí, la magia del cine, o sea, la magia y el cine están muy ligados gracias a Lie, porque este güey, otra vez, lo que hacía era pasar sus trucos de magia, pero en las películas. Las Y mejores clases de animación que podrán tomar nuestros palomeres, ¿eh? Estas vienen de Gabriel Rivera. sí, Así pues es. es que él lo que hacía era, como decimos, se cortaba los fotogramas para hacer edición. Yo me acuerdo que yo investigué una vez que la forma en la que él descubrió los efectos especiales fue por accidente, que tenía como su tripiecillo y grabó como una calle, ¿no? Y había como carros estacionados. Entonces empezó a grabar y ahí hizo corte. Y entonces pasó como el tiempo entre el corte y uno de los carros pues dejó de estar estacionado, se fue de la calle. Entonces, cuando siguió grabando de nuevo, el carro ya no estaba. Entonces, cuando lo vio en edición, de repente el carro desaparecía. Y Exacto. dijo, oh, qué pedo, ¿qué pasó aquí? Entonces ya empezó a investigar. Magia. Ujú. Lo que hacía él era, Ilusiones ah, ópticas. sí, o sea, cortaba para desaparecer gente, hacía sets enormes, sí, lo que ya todo el mundo sabe, ponía dibujitos y así. Exactamente. Exacto. Y bueno, esos eran como los inicios. Y luego cuando también el cine empieza a ser sonoro, o sea, en los 20 y todo eso, Disney ya llega con sus primeros personajes, es decir, Mickey Mouse, Looney Tunes, o sea, desde entonces ya estaban ahí naciendo y se empezaban ya a comercializar, si bien no tenían una historia donde existir, ya existían como personajes y se hacían famosos y se usaban en todo tipo de narrativas, aunque todavía no había largometrajes, Y de hecho, ¿cierto? o sea, digo, aquí es donde yo más bien estoy preguntando, ¿se dirigían exclusivamente a niños o si tenían como una audiencia de, pues, para toda la familia o para Es adultos incluso? Es que la animación empezó, el paradigma que se tiene, el concepto que se tiene de la animación, de que es para niños, yo creo que fue en gran parte por Disney, por sus muñequitos. O sea, como siempre Disney ha sido el más famoso, siempre ha sido el más famoso, entonces como su target es para niños, todo el mundo lo ubica de, monos animados es para niños, pero no, no era así, en un inicio no era así, en un inicio estaba Betty Boop, ¿se acuerdan? Ah, Ujú. claro. Y es También también alrededor de eso. para niños. O sea, tal vez lo sigo sin ver, pero al Para menos otros niños. sí, o sea, era para todos, pues, pero sí había mucho contenido para adultos, ahí no tanto porno, ajá, pero evidentemente había cosas que, hey, eso no es para niños, ¿me entiendes? Claro. Claro, Sí. claro. Cuando De, Disney empezó a despegar fue que el imaginario colectivo empezó a decir, hey, las caricaturas son para niños. Ok. exacto. Y así siguió, o sea, siguió desde entonces, o sea, desde que apareció Mickey Mouse por primera vez, luego obviamente el primer largo que ya se usó con esta técnica de animación que platicamos, Blancanieves en el 37, porque antes de eso, o sea, antes de eso, o sea, había juegos de sombras, había stop motion, usaban siluetas de cartón, como otros tipos, otras técnicas de animación para este tipo de personajes, pero la técnica que se usó en Blancanieves, que además fue la que ya sincronizó también con música original, una narrativa, era un largometraje, aunque creo que dura poquito más de 40 minutos, ¿no? O sea, ¿cuánto dura Blancanieves? No sé, Dura o sea, poquito, ¿no? no sé cuánto Según yo dura, no pero dura mucho. No. es Sí, de que verdad, es corta. te sorprenderías de lo que duran las películas viejas, porque yo no sé cuánto dura con Blancanieves, pero hace unos años vi La Bella Durmiente y Sí. ya la empecé a ver y de repente una hora después terminó y de,
Estaban súper Rápido. cortitas, exacto. Porque Sí, antes, o sea, las animaciones, o sea, la gente como que no creía que podían mantener la atención y el entretenimiento Aquí por dice un largo. 1 hora 28 minutos. 1 hora 28. Sí, o sea, como lo normal. Eso es lo No. decente. Pero no, pero La Bella Durmiente no dura eso, dura menos. Y ahorita, 1 hora y media. Es que es tan entretenida. No, no te entendía. Toda la No, no película. lo es. De hecho, no pasa nada. Sí, exacto, no pasa Exacto. nada. Es como de, no, no mientas, Montserrat. No, Lo siento. Pero tiene sí, pero mucho como tiempo. bien, pero como bien dice Gabriel, o sea, a pesar de eso, en todo ese tiempo se consideraba como un género infantil hasta como yo diría como los 60. O sea, las primeras animaciones que yo podría decir que ya casaban lo infantil con lo adulto, es decir, que toda la familia literal podía disfrutarlo, era como el universo de Charlie Brown, el humor de Charlie Brown y como las Ujú. historias de Charlie Brown como, y digo, seguían siendo series. Creo que también tiene algunas películas o especiales que son más Sí, largos, ¿no? la de Snoopy Pero que va de la casa. Uf, esa. Exacto, pero bueno, ya empezaba como a pisar esos territorios y obviamente también en los 60 empieza a haber como una contracultura que usan esos mismos personajes en cosas más adultas y también empieza a internacionalizarse el anime, que es otro territorio que algún día tal vez exploraremos, pero ahí ya empieza a haber narrativas más adultas en la animación. Y lo que yo quiero saber, que me interesa mucho porque lo empezamos a platicar en el live de los Oscar, es cómo es la animación ahora, cómo se ve el panorama de la animación, de producciones animadas, pero con todo tipo de narrativas, porque ahora ya no es exclusivo contenido infantil, ¿cierto? no, no. Yo considero que la animación todavía hoy en día tiene esta idea de que es para niños, porque lo veo en los Total. comentarios de Facebook, lo veo en comentarios de todas partes, es que, oh, sí, la película para niños. No, o sea, es familiar, no quiere decir que sea para niños. Pero últimamente ha habido una oleada de series ya más para adultos, como ya saben, Rick and Morty, o como Mm. BoJack Horseman. Es que en, Total, ¿no? sí, la misma idea de que la industria era para niños hacía que todo el contenido animado fuera para niños, pero los que hacen esas caricaturas pues no son niños. Y uno como adulto de repente le gusta meter esos chistecillos que no son para niños. Gabriel tiene Entonces, experiencia en esto. Me había dicho cómo hacía esto en su trabajo anterior. sí, ¿Qué? ¿Cómo sí, hacías esto? yo el trabajo anterior era guionista de una serie de varios, como de 2 series para niños, dos. Ujú. Pero eran de aprendizaje, ¿no? Era cápsulas para aprender, Didáctica. Oh ajá, my God. cápsulas para aprender ortografía, ¿no? Y para aprender Ortografía. cosas de países y letras. Ujú. Y yo como guionista, pues quería meterle saborcillo a la serie. Of course, porque, claro. Sepa Ajá, los límites. yo Oh siempre my con ese God. cliente pusheaba el límite para ver hasta dónde me permitían. Y yo siento que el cliente era medio inocente porque muchas no me las cachó. O sea, muchas chistecillos sí me las aprobaron. Porque Gua- hice que personajes fueran gays, hice que algunos lo metieran a la cárcel por espiar vecinos, no, por un montón de cosas incorrectas. Y el cliente de que, nos gusta esta idea, pero cambien la pelota de rojo a azul. O sea, como que que nada que ver. La otra cosa que había puesto atroz, sí me la dejaban. Bueno, está bien. ¿Atroz? ¿O cómo? Sí, o sea, cuando ponía cosas atroces en el guión, no me lo cambiaban, pero me cambiaban el color de la pelota. Wow. Pero Y o sea, eso, era muy Gabriel, evidente. fun Ajá. fact, es daltónico. Soy, Otro fun fact, o sea, eres un estuche de monerías, o sea, no terminan las sorpresas con este hombre. Oye, pero solo quería preguntar rápidamente, o sea, ¿era sugerente lo que ponías o era sí, muy obvio? no, 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 nunca fue muy obvio, porque sí, Ya. me lo van a cortar si se nota demasiado. O No, sea, siempre, quizá ni siquiera lo entendían, quizá. es que por eso yo digo que era muy inocente el cliente, porque creo que nunca entendieron No. todo lo que yo Ellos puse en solo querían educar a los niños. eso. Gabriel solo quería dirigirse a otra audiencia. Sí, exactamente, estaba frustrado ahí, pero bueno, sí, siempre fue diferente, nunca fue explícito. Pero eso es lo que pasaba con
pues, con el laboratorio de Dexter, con un montón. Aquí Pollito está llena de cosas así horribles. Ah, Me acuerdo también muchísimo. de las chicas superpoderosas. Sí. Y hay un episodio en especial, porque hace poco vi un meme de eso, que era como cuando tienen una nueva amiga y la niña, y le dicen las chicas superpoderosas así de, ay, fuimos un accidente en el laboratorio del profesor, y la niña dice, mis papás también dicen que fue un Sí, accidente. exacto, sí. Exacto, o sea, cosas que, y como, o sea, el tono en el momento como que te hace reír de niño, porque como que lo ponen en un contexto como de chiste, y tú como que reaccionas y dices, es un chiste, jaja, pero no sabes ni de qué te estás riendo. Ajá, Y luego exacto. lo vuelves a ver o lo vuelves a pensar y dices, ¿qué? ¿Qué estaban Sí, diciendo? las chicas superpoderosas, Tony Totalmente. Bravo tenía. Ah, Sí, muchísimo, y eso muchísimos chistes. pasaba mucho antes en la industria. Digo, hoy en día sigue pasando. Gravity Falls también tiene chistes así. Steven Ujú. Universe tiene algunos que otros por ahí. Pero eso es porque también muchas veces pues, los creadores, te digo, no son niños. Claro que nunca son niños. Y quieren meter. Claro, Muchas veces. Sí, iba a decir otra cosa, pero luego lo corregí. casi siempre sí, casi siempre. No, o sea, Y quieren más meter. allá, No son para ajá, y niños. más allá del humor adulto, también está en la narrativa o en la historia, que es algo mucho más profundo. ¿Estás de acuerdo? Que te están dando más allá de una lección, una moraleja superficial de niños. O sea, bueno, no que sean Que de superficiales hecho, todas, o pero sea, es eso mucho es más profundo. muy justo de animación tradicional, ¿no? Hablando como, no sé, precisamente de la época de Disney cuando estaba empezando, era muy de fábula, era muy moralino, era que al final había una lección y justo por eso toman mucho de los cuentos de los hermanos Grimm o así, porque esas son, a final de cuentas, esa ha sido en gran parte la función de eh, las narrativas infantiles, incluida la literaria. Siempre hay una lección al final para que los niños aprendan de su sociedad y de qué está permitido y qué no. Sí, pues, antes las películas animadas eran muy de, y la fábula es, y la moraleja es, no sé qué. Hoy me alegro que veo contenido animado que no me aporta nada, que no me enseña nada. Yo creo que sí te aporta, solo que no Sí, eso sí me aporta, pero son necesariamente. cosas diferentes. Ajá, exacto. O también no es tan blanco y negro, o sea, lo padre también es eso, que no es como este es el bien y el mal, o sea, ya es como Ujú. circunstancias humanas, momentos humanos, y aún así hay, o sea, hay series muy adultas que están orientadas a eso, pero también las series que son infantiles para niños no son, vaya, como condescendientes hacia el público No, infantil, es más bien ustedes pueden lidiar con este tipo de cosas, de estas áreas grises que hay en la vida y te enfrentas a ellas desde chiquito, la sí. verdad. Hay un montón de ejemplos de cómo la narrativa de la animación ha evolucionado últimamente. Un ejemplo, no tanto con temas pesados, sino como lo que la industria creía que un niño podía captar, era Phineas Sí. y Ferb. Porque Phineas y Ferb, si se dan cuenta, los episodios son de 20 minutos, pero ¿qué Ujú. hay en un episodio de 20 minutos? Creo que era de 20. ¿Qué hay en un episodio de 20 minutos? Hay tres tramas. O sea, está la trama de Phineas y Ferb. Están construyendo algo así como fantástico. Ujú. Está la trama B de Perry. Per Rinco con Doofenshmirtz. Aparte está la Ujú. trama C de Candace queriendo delatar a los hermanos. Descubrirlos. Ujú. Tres tramas en un episodio para niños. Phineas y Ferb duró como 11 años picheándose y nadie lo quería aceptar porque decían, hey, esto no lo van a entender los niños porque son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Hasta Sí. que Disney lo aceptó y se dieron cuenta que Wow. los niños sí entienden tres historias a la vez. Exacto. Son Eso capaces de es eso lo y que... más. Sí, y te digo, Sí, ahí no se sí, es trata a eso también. sí, a ese Ajá. O sea, refiero. más allá de... Sí, sí. Sí, más allá del humor, digamos que es también incluso de seguir narrativas precisamente que están en este formato de series, porque muchas veces, y creo que sobre todo antes, volviendo a retomar ese ejemplo, se pensaba en las series animadas como series infantiles, pero además episódicas. O sea, no había una narrativa macro, precisamente, que llevara como todo esto. Y creo que en los últimos años, Gabriel no me dejará mentir, mucho de las series tiene una historia motor
Sí. donde se desarrollan los personajes, donde van creciendo, y ya hablaremos de algunas de ellas en el podcast completo, pero definitivamente eso también ha sido algo que hemos visto que ha cambiado. La capacidad que se sabe, no ha cambiado la capacidad de los niños, sino más bien lo que los creadores eh, piensan también que los niños pueden hacer con el Es que producto. gran parte de que se haya cambiado, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que antes las caricaturas eran, como dices, episódicas y como Bob Esponja, que se destruye el crustáceo cascarudo en un episodio y el siguiente episodio el crustáceo ya está construido, porque nunca se resetea todo, ¿no? No hay consecuencias de las acciones. Consecuencias, y eso pasaba mucho en las Exacto. caricaturas. Pero hoy en día, como dices, ya se está manejando una serialidad dentro de los episodios y eso en parte es porque por el cambio de consumo de contenido animado. O sea, antes Mm. tú en los 90, ¿cómo veías caricaturas? Tú las veías en la televisión después de la escuela, ¿no? Y veías el episodio que Nickelodeon te ponía, Cartoon Network te ponían, y eran saltados. Pues no importa qué episodio veías, porque tú no te dedicabas una tarde entera a ver la serie, porque tú ibas a la escuela. Y entonces Porque tus papás solo te dejaban ver la tele 1 hora, claro. pues no podías dedicar una tarde entera para una trama compleja, o para por lo menos una trama. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que tenemos el internet y podemos vernos 5 episodios o 20 episodios de una sola tarde. Entonces las audiencias están pidiendo que si ya podemos hacer esto, de vernos 5 o 10 episodios pegados, mínimo que haya una historia, un arco argumental. Ujú. Entonces, Total. mucho de lo que ha cambiado en narrativa ha sido por el internet, o sea, porque ahora podemos ver varios episodios a la vez, y antes no. Antes si había serialidad en una serie animada, no la ibas a cachar porque siempre veías un episodio después de la escuela y no entendías ya nada. Que de hecho, o sea, justo no hablas de cómo cambia la narrativa a partir del cambio de consumo de contenidos y de las plataformas, que a pesar de eso, o sea, es que ahorita que lo decías me vino a la mente justo ejemplos de anime donde sí hay, Ah, al bueno, menos en mi infancia, el sí anime, Es que tenían el anime es diferente. El sí, anime, anime rompe con todo lo que, sí, lo bueno, que te estoy diciendo por eso ahorita. dijimos episodio aparte. Sí, no, lo que te estoy diciendo es animación occidental. El anime creo que desde siempre ha tenido serialidad, pero y todo esto también, o sea, la ambición narrativa, el humor sí, adulto, o sea, todo lo que hemos dicho que empezó a pasar en los años posteriores en la animación Quizá occidental, en el 90. anime siempre existió, el ¿no? anime sí, sí lo tiene. Y Sí, el anime ¿verdad? ya tiene cosas más pesadas que lo que ves en Sí, Occidente. totalmente. Oye, es Ujú. que mira, hoy en día depende de a quién le estés picheando la serie, te va a decir, ¿queremos serialidad o no queremos serialidad? O sea, por ejemplo, Netflix, si le picheas una Claro. historia animada, sí te va a decir, hey, quiero serialidad, porque ¿cómo consumes contenido en Netflix? O sea, Ujú. te tragas 20 episodios en una tarde, Sí. porque no tienes todos disponibles, entonces quiere que haya serialidad. Pero si le picheas una historia a Cartoon Network, te va a decir que no quieren, a pesar de que Cartoon Network sí tiene series con serialidad, pero ahí se lo manejas diferente, ahí le manejas que, hey, no va a ser seriado, y ya que te aprobaron el proyecto, ya le vas a temporada. Gabriel dando los Todo. hacks Es para un tip. mentirle a Pues es las que, casas productoras. pues es que sí, o sea, Steven Universe tiene serialidad y es de Cartoon Network. Y empieza sin continuidad. Y de repente en algún punto como que dices, hey, qué pedo, hay un arco argumental aquí. Ujú. Pero no se lo vendes así a Cartoon Network. Así es. Todo, la moraleja de esto es todo por debajo del agua. Y de hecho, Es, Sí. pues justo, o sea, ya como en términos también de la presencia de la animación y el reconocimiento sobre todo de la animación, creo que siempre uno piensa, cuando habla de prestigio y cosas así, en premiaciones, ¿no? Y de manera interesante, pues justo, o sea, que la mejor película o en los Oscar ya ha sido otorgada a algunas historias animadas, que creo que la primera fue La Bella y la Bestia en 1991. Eh, Bueno,
Sí, sí ganó, ¿no? No, No. que estuvieron nominadas. No, creo que nunca Nunca ha ganó. ganado una animada, pero han estado nominadas. Así Es que de. aparte no había categoría de mejor película animada antes. La primera que lo ganó Ajá, fue ajá. Shrek. Y eso Pero, salió en 2001. Ah, la categoría de mejor película animada. Ajá. pero la Bella Ya. y la Bestia sí ganó, ¿no? Yo recuerdo que sí Ah, ganó pero, o sea, No me estuvo acuerdo. nominada en esa terna porque en ese año no existía todavía la categoría de mejor película animada. mejor película, pero sí ganó. No, no sé, no sé. No, ganó, según yo ganó una de Acción Viva ese año. Porque Sí, pues sí. Y de Eh, hecho, o sea, pero es interesante lo que he estás vivido planteando. engañada toda mi vida. Así, yo estaba No, segura que sí la o había sea, igual sí, ganado. pero creo que no. yo estoy casi, o sea, un 98.2% segura de que no la ganó. Pero es interesante ver, o sea, ¿tú crees, Gabriel, que hay alguna especie de estigma en cuanto a la animación como algo, porque Ah, sí, es aún, cierto, ganó mejor canción, lo siento. oh, obvio, eso Bien. tenía que ganar. Sí, o sea, sí ganó cosas, pero no ganó mejor película. Claro, Ajá, ajá. Pero, ¿qué? Ya se me fue la onda. Es- es- estigma. Oh, sí. O sea, todavía incluso series que ya sabemos de entrada que son para adultos, como yo pienso en BoJack Horseman, hay mucha gente que aun cuando les digas es que de verdad es una excelente serie y la historia está buenísima, no se animarían a verla solo porque es animación y dirían como es que es para niños o no puedo tomarla en serio. Entonces, sí. ¿tú cómo piensas que esto afecta a la producción de este tipo de series y películas? Y a, o sea, su financiamiento y también cómo les va en taquilla, porque ahorita estamos hablando mucho de series y ahorita sí hay digamos, mucha distribución para series, pero hablando de películas, que hay muchas muy buenas películas animadas que a veces no son meramente infantiles, que también es interesante ver cómo les va a esas en premiaciones, pero cómo les va en taquilla también, cómo la recibe la gente y qué tanta oportunidad se le da en el mercado. Y Ujú. bueno, antes de que responda, Sí. solamente también un poco añadiendo a esta cuestión, ¿tú cómo crees que la ven justo no solo el público, sino también la- las, las academias de premiación? Porque precisamente cuando pensamos, hablando ahorita del Oscar, mucho cuando se piensa en mejor película animada, ya que existe esta categoría, m- más allá de pensar o de incluso nominar a diferentes géneros, porque al final de cuentas, creo que tú lo has dicho muchas veces, Gabriel, en conversaciones que hemos tenido, la animación no es un género y ese es el problema, porque muchas veces se piensa más en películas infantiles al armar esta categoría que en películas animadas cuyo espectro es mucho mayor y alguna que otra vez hemos visto ejemplos precisamente en las nominaciones, pero nunca son las que ganan. Sí, Ujú, ujú. sí, como dices, la animación no es un género, es una técnica, porque un género es como comedia, y la comedia siempre te hace reír. Un género es terror y siempre se supone que te va a hacer sentir miedo. Pero la Ujú. animación no siempre te va a hacer reír, o no siempre te va a dar miedo, o no siempre te va a hacer llorar. O sea, la animación puede ser comedia, o puede ser terror, o puede ser, pues, lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces, es una técnica que ya le apliques ahí tú el género que tú quieras. Entonces, lo que tú dices de la distribución de películas y series, ahorita tenemos una época tal vez dorada o que está empezando Sí. en series de animación en general, adultos y niños, Ujú. pero está abriendo camino a mucho contenido para adultos, que en gran parte siento que ha sido precursor Netflix, porque Netflix eh, así impulsa como contenido que no tiene que ser para niños, exactamente. Entonces, si ha habido un resurgimiento de la animación para adultos es porque eh, mucha gente, son muchos factores, perdón si me voy, Que haciéndole pero preguntas complejas a Gabriel, su que cerebro va a explotar. puede ser varios factores. O sea, uno, Netflix impulsa mucho la animación que no es para niños. Dos, Ujú. nuestra generación es muy nostálgica. Ujú. Entonces, o sea, todas las generaciones son muy nostálgicas, pero la nuestra es, Es eh, Particularmente nostálgica. o sea, no tiene internet para hacerse notar, para, para llorar. Entonces,
por primera vez las cadenas están pelando a la gente de 30 años en cuanto a contenidos. Entonces, siempre dicen, oh, sí, las caricaturas de antes eran mejores y me gustaba mucho cuando yo veía una caricatura de niño. Entonces, como que ven eh, esas ganas de seguir viendo contenido animado y les dan nuevo contenido que ahora es para adultos, porque ya se dio cuenta la industria de que hay mucho público adulto que quiere ver contenido animado. Y antes, Claro. a veces la industria no sabía eso, no sé por qué, pero ahora ya lo saben. Entonces, ese es otro factor, Claro. que ahora se sabe, que hay gente adulta que quiere ver monos hablando y caballos depresivos y así, ¿no? Entonces, ese es otro factor. En series todo parece que va muy bien. Digo, falta un montón todavía, pero va bien, al parecer. En películas es otro pedo, Mm, porque en películas siento que va mal. En películas domina Disney y Disney no hace para adultos, que no está mal. Pero mm. domina también DreamWorks y Pixar. Pixar es el que más como adultoso hay ahorita. Como que es el que ha logrado, digamos, no cazar, porque como dices, ya existía previamente, pero sí dominar quizá un poco más esta categoría de para toda la familia. Sí, o sea, Disney no Ujú. es para niños, también es para toda la familia. Para niños, Pocoyo y Peppa Pig y esas, ¿no? O sea, Disney sigue siendo, Ajá. tú ves una película de Disney, Pocoyo. aún así siendo adulto te llevas algo. Una Claro. animación para niños es algo que totalmente tú como adulto no te llevas nada, como Pocoyo, todo así. Disney sigue siendo para la familia, pero sí, Pocoyo me ha enseñado todo lo que sé. Peppa Pero Pig, sí, Dora la no, sí tienes razón. Exploradora son claves sí. en mi vida. Totalmente. Entonces, es para niños. Disney sigue siendo para toda la familia porque sí te llevas cosas de las películas de Disney. Pero Pixar tiene un tono que todavía apela un poco más a audiencias más mayores. O sea, como que ha tenido la maestría en saber cómo llevar temas para toda la familia, sin que se vea tan infantil. Pero cuando ya es una película que es para adultos nada más, ahí es cuando ya no va tan bien el pero. Porque eh, vemos que la academia siempre premia películas que son infantiles, cuando es animación, porque se sigue teniendo el estigma de que la animación es para niños. Y entonces cuando la academia quiere premiar una película animada, como en la academia los miembros pues, son adultos, pues los adultos no ven las películas animadas que están nominadas. Entonces, Totalmente. ¿cuál es la que eligen para que gane mejor película animada? La que escucharon que a su hijo le gustó más. O sea, Toy Story 4. Los niños de la Claro, academia decidiendo. así Ajá, o es. sea, los hijos de los Claro, miembros de la porque academia. así siempre lo han hecho, porque lo hacían así desde que existe la academia, que muchos, o sea, bueno, o sea, casi todos son miembros mayores de edad mayor de la sociedad, entonces siguen usando estos mecanismos, o también a la que mejor le fue en taquilla, que muchas veces Exacto. Sí. claramente no son estas películas, porque para empezar no están respaldadas por estudios, son casi siempre producciones independientes, es animación independiente aparte de todo, entonces menos distribución va a tener y menos Sí. visibilidad va a tener. O sea, es la falta de interés en ver contenido animado Y de los miembros de es, la academia lo sí, que hace que siempre gane Toy Story y claro, así, ¿no? No claro. digo que la 4 esté mala, Uh-huh. solo digo que no era la mejor. Pero bueno, No, nadie, absolutamente lo- nadie, Gabriel. Yo no dije nada de esta historia. no, o sea, lo mejor y lo peor es subjetivo, pero pues sí había propuestas más interesantes que Toy Story 4, que ya era la tercera secuela de Toy Story. Y dices, güey, ya. Totalmente. Y que creo que también lo dijimos en su momento, no es que fuera mala, solo no era necesaria. Exacto. Entonces, había Exacto. propuestas más interesantes, que estaban más, y que la academia no vio porque es para niños. Entonces, mejor le pregunto a mi hijo, hey, ¿cuál te gustó más? Hey, ¿a cuál le fue mejor? No sé qué. Entonces, pues, obviamente le fue mejor a Toy Story 4. Y Ah, pues, sí. no. Ajá. Pero yo siento que para que una película animada no para niños gane el premio a mejor película animada, tiene que
primero cambiarse el estigma de que la animación es para niños, para que los miembros de la academia empiecen a ver las películas o sea, todas las animadas, y ellos Y, con su propio criterio ya puedan elegir, no los hijos de los reyes de la academia. Y eso y también va a bueno, pasar a medida que los miembros, perdón, Dan, que sean también de una generación más joven. O sea, como dices, claro. como la generación millennial ya tiene otra visión en cuanto a la animación. Entonces, cuando ellos empiecen a popular la academia, a poblar, perdón, ya van a usar su criterio o un criterio distinto, ¿no? Sí, Yo ahí tenía una duda, porque creo que lo hablamos en el episodio de los Oscar, pero la verdad soy la peor y no lo recuerdo. Monse, tú sabrás, porque yo recuerdo que tú explicaste esta parte. En película animada, digamos, Ujú. ¿votaría toda la academia o votaría como el gremio de animación? Solo el gremio de animación. En todas las categorías solo vota en los gremios que les pertiene esa categoría, excepto mejor película. En mejor película todos votan, pero en mejor película de animación, que como bien dice Gabriel, o sea, no es un género aparte o sea, sería la mejor película. Por eso también es extraño que no haya más películas animadas en la categoría de mejor película, pero en esa solo, exactamente, solo votarían los del gremio de animación. pero también no solo es falta de interés, también es toda la campaña de RP previa al, Claro. o sea, y Si para quieren entender, saber más de cómo funciona la campaña de RP, acá les dejamos el videíto, no olviden de verlo, no, y de cómo aparte, funcionan los Oscar. aparte la tercera temporada de BoJack Horseman, que también cómo funciona ese previo a los Sí. Oscars. Sí, Totalmente. Ujú. Y bueno, justo hablando un poco de lo que decía Gabriel y de que hay que quitar esta idea pues de que las películas animadas son solo para niños, hoy les traemos algunas recomendaciones justo de películas que no necesariamente son para niños e incluso algunas que definitivamente no son para niños. Y, por ejemplo, yo me viene mucho a la mente siempre que pienso en esto, la película de Anomalisa de 2015, que fue escrita y dirigida por Charlie Kaufman, quien también ha creado cosas como Being John Malkovich, Human Nature y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que creo que es un favorito de muchos de nuestra generación. Sí. Eh, son precisamente estas historias mucho de introspección y muy contemplativas, incluso que, Oh, ya sé a lo que te refieres. Voy a cerrar mi micrófono entonces. ok, Tran- son estas historias, eh, mucha introspección y mucho precisamente contemplativas de reflexión sobre cuestiones muy, muy, muy humanas en gran medida. Y creo que precisamente Anomaliza lo logra reflejar de una manera tan buena que de hecho fue merecedora del Gran Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia en 2015, precisamente. La historia nos tiene como protagonista Michael Stone, quien pues es un hombre de mediana edad que se dedica es escritor precisamente de libros de superación personal. Este, y es muy interesante esta cuestión porque de hecho él en el momento en que lo vemos tiene una crisis, que bien algunos podrían decir es una crisis de los años 50 o cosas así, pero más que nada es, creo, una crisis de identidad muy, muy, muy profunda en la que vemos que, pues, o sea, el personaje de verdad no sabe qué está haciendo con su vida, no sabe si le llena o le satisface, no sabe si las relaciones que tiene en su vida son adecuadas o le siguen aportando algo. O sea, vemos que de verdad está teniendo un momento donde no sabe bien eh, qué está haciendo de su vida y si vale incluso la pena. O sea, es de verdad un punto eh, de salud mental muy, muy fuerte y sobre todo en la tercera, en lo que ya casi va a ser esta mediana edad. Y de hecho es interesante como la animación en este caso, hay momentos en que posibilita ver, eh, digamos, cuestiones, o sea, hace metáforas visuales pues muy interesantes sobre cuestiones de salud mental, que es precisamente, recuerdo cuando empieza ya a no poder
escuchar adecuadamente, o sea, como que los sonidos se distorsionan, los diálogos se distorsionan, y creo que tiene mucho que ver con este aspecto de cómo el ser humano se disocia un poco de su entorno, y también tiene mucho que ver cuando conoce precisamente a la mujer que le da el título a la película, que es Anomalisa, y cómo ella viene de alguna forma a tratar de encuadrar un poco más, o sea, bueno, no tratar, sino que el efecto que tiene en el protagonista es este de darle un poco de esperanza, ¿no? Y de volver a ver alegría y entusiasmo y primeras oportunidades en la vida. Y creo que va un poco por ahí porque justo también recuerdo que hay un punto en que se distorsiona la imagen de todos, de todas las personas que ve en la cinta. Y no sé, creo que es una forma interesante de explorar este tipo de cuestiones psicológicas. No sé, ustedes me dirán sus opiniones. Sí, o sea, Claro. siempre la animación te da mucha libertad para expresar metáforas visuales. Que digo, yo no vi a Ana Marisa, la quiero ver. Saludos. Guau, guau. Tienes una cuarentena para verla. Sí, pero vi BoJack. Y hacen muchas metáforas visuales cuando hablan de pedos mentales. Pero, o sea, dejando de lado BoJack, yo siempre, o sea, yo siento que la animación sí te permite irte más allá de lo que es convencional mostrar en una película, porque pues, es más fácil hacer la animación. Es un pedo hacer animación, pero cuando ya te vas en estos trips como de existenciales y metáforas visuales, es más sencillo hacer la animación y se presta demasiado el género. Entonces, la animación da para mucho que siento yo que no está explotada todavía. Totalmente. Y igual, o Además sea, no solo es animación, perdón, es stop motion, ¿cierto? Bueno, creo que sí lo habías mencionado, pero Anomalisa es stop motion, aparte Bueno, de todo que es aún más, bueno, no, o sea, no diciendo que otras técnicas de animación no son meticulosas y tardadas, pero siento que el stop motion es una cosa de sí, precisión incalculada, ¿no? Y es una es muy artesanía. sí, lo es. Y los sets de Anomalisa, la ropa de Anomalisa, las expresiones Expresiones. faciales, ajá. Y una historia de Charlie Kaufman, que si han visto su trabajo previo, saben que es visualmente muy preciso. O sea, él siempre ha usado técnicas visuales en acción viva para dar a entender procesos mentales que de otra forma no habría forma de plasmar. Y lo hace igualmente con Anomalisa, pero incluso más precisamente. Cosa que también pasa, por ejemplo, con Wes Anderson. Yo soy muy fan de sus dos largometrajes de stop motion porque, pues, si han visto el trabajo en acción viva de Wes Anderson, sus stop motion son lo eh, más calculado y medido que se puede ver exactamente y es hermoso. es que de repente Es ponen hermoso. action en una de live action y dices que estoy viendo. Pero Exacto. me da mucha risa. Exacto. Es, Ah, o sea, el que lo casen. Y de hecho, bueno, es que ahorita me acordé, las primeras, no lo hablamos tanto, pero las primeras películas de Disney eran las que combinaban la acción viva con los dibujos animados también, como que tratando de incursionar la animación como un medio de entretenimiento por sí solo, era cuando empezaban a combinar la acción viva con Pues, interacciones con animación, por ¿cierto? ejemplo, Bueno, con con Walt personajes Disney. de animados. hecho, de las Ujú. primeras animaciones que hubo en el mundo, ya más complejitas, se llama Gertie, creo, Gertie the Dinosaur, que era Ajá. un dinosaurio, como un cuello largo, un apatosaurio, un brachiosaurio, no sé cuál de los dos. Y No, estaba el no te lo sé dinosaurio, manejar. Ajá. Yo tampoco. estaba el dinosaurio como en pantalla y había un humano, pero de live action, enfrente de la pantalla. Y digamos, haz de cuenta que era como la mascota del humano. O sea, el humano era como un teatro, ¿eh? Porque, porque era un cuadro fijo, entonces no parecía Ah, que ya. era como que un cuadro fijo así todo el tiempo. Y era como un show, porque el güey le decía, hey, Georgie, rueda, o algo así, ¿no? Y se dirigía al dinosaurio y el dinosaurio empezaba a hacer, Rueda, Rueda, exacto. rueda. ajá, o Un baila. dinosaurio de Carlos cuello largo. Dinosaurio rodando. Creo que bailaba también, entonces decía, hey, Gertie, ¿nos puedes enseñar tu baile? Y ya se volteaba y Gertie empezaba a bailar ahí. Oh, Pero wow. Wow, qué negro, hermoso. completamente negro, muchísimo. Sí, Y sí, de hecho, ya, sí. o sea, justo hablando de otra película que también casa esta idea de, eh, digamos, técnicas casi casi artesanales con trips mentales,
y sobre todo trips mentales, amigos, es esta cinta de Linklater que se llama Waking Life o Despertando a la Vida, que de hecho es del 2001, es bastante, pues antigua, ya podemos decir, vieja, añeja. Wow. Todos conocemos, también ya hemos hablado en este podcast de el trabajo de Linklater, digo, la serie de antes que Mons y yo somos fans, y Boyhood, y justo como estas historias que él hace que son a través de años y años para reflexionar también un poco de la experiencia humana, de el ser tan solo, mucho basado en diálogo, de hecho, y es interesante porque Waking Life creo que es uno de sus trabajos más diferentes en este aspecto. O sea, también reflexiona mucho sobre el ser, muchísimo, no tienen idea, pero es, o sea, literalmente no encuentro otra forma de describirlo que es un trip mental. O sea, ya saben, cuando la pachecada llega, amigo, cuando hay drogas de por medio, Wow. porque es este personaje que de hecho sí conocemos un poco de su infancia y de su desarrollo en toda su vida, pero más que nada es algo que es una cinta que reflexiona mucho en el existencialismo, en situaciones políticas, en todo lo que es el posmodernismo, e incluso, o sea, de una forma muy eh, analiza también teoría cinematográfica. La película se desarrolló eh, o está creada a partir de rotoscopía completamente digital, que es un proceso que le permitió dibujar líneas muy estilizadas y dar colores a cada fotograma. Gabriel, Montserrat, nos pueden decir qué es la rotoscopía digital para personas como yo que no saben precisamente cómo funciona. Gabriel Rivera sabe cómo funciona. Sí. Por La favor. fotografía es básicamente calcar la animación. Entonces, así como cuando tú tienes una foto y pones una hoja encima y la dibujas encima y ya estás calcando la imagen, eso es rotoscopía, pero 24 cuadros por segundo. O sea, tú tienes, en vez de una foto, tienes un video y entonces cada frame vas como que calcando el movimiento hasta hacer una animación. Blancanieves fue animada así, o sea, en la escena de los bailes de los enanos con Blancanieves, pues hay por ahí perdido, bueno, no creo que sí está online ahí ya en internet, pero hay un video de una chava que se puso Sí, vestida y empezó a bailar con no sé quién, y con ya los sobre, enanitos. sí, pero en la vida real no eran enanos. Ah, vaya. Eran Sí, o sea, el video personas Pensé que funciona, pequeñas. estábamos Ajá. describiendo la escena. sí, y ya O sea, con la basaron en ese video. ajá, y ya con ese video ya lo pasas a un programa y ahí vas encima dibujando. Digo, no sé cómo era antes el proceso, hoy en día pues es fácil, ¿no? O sea, importas el video y ya dibujas en una capa encima, frame por frame. Pero así básicamente es el rotoscoping. Así que véanla, también véanla en esta cuarentena, Gabriel, te dejo esa recomendación. Otra de Yeah. rotoscoping, así para adultos, es la de Van Gogh, que salió hace unos años. Sí. Yo la amé Sí, totalmente, quería que ganara y no ganó. no, claro que no iba a ganar, claro que no iba a ganar. Pero es que era una obra de arte, o sea, la realización, cada fotograma era una pintura, Era ¿cierto? una La obra. cámara era una pintura, Sí, estaba como a 12 cuadros, creo, por segundo, pero pues Loquísimo. era un pedo que fuera 24, o sea, cada frame es una pintura, entonces era muy tardado de hacer, Sí. pero fueron años. ese es un ejemplo de que es animación no para niños. Y no Exacto. precisamente animación para niños significa que va a haber sexo o cosas así. Solo significa que no, el público no es para niños, o sea, es para adultos, pero no tiene Ujú. que ser porno, no tiene que ser sexual, no tiene que ser de matanza. Y era una Exactamente. cinta súper propositiva porque además era justo como, o sea, había algo de murder mystery ahí, de misterio y suspenso de qué es lo que, o sea, cuando vas llenando esta historia. Y justo creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos hace unos momentos de que, pues más allá de que sea un género, la animación que no es una técnica que permite explorar muchas cosas. Y esta técnica precisamente creo que
estaba muy casada, ¿no? Porque emulaba el estilo de Van Gogh precisamente. Maldita sea que no ganó, sigo muy enojada por eso. Claro que Sí, es que es muy triste cuando ese estigma que tiene la animación, como esta idea que se tiene, lastima a cuando son obras de arte, que real la forma en que se hizo no es algo que se haya visto o que se vea comúnmente en la técnica de la animación y que no se premie y que pase desapercibida es un crimen. Pero Correcto. pues esa es una muy buena recomendación. Mi recomendación ya para terminar es una película que se llama The Breadwinner. En español creo que se llama El pan de la guerra. Creo que todavía está en Netflix, es de 2017, es una peli irlandesa canadiense basada en un cuento de la escritora canadiense Deborah Ellis y se trata de una chica, una niña afgana que vive bajo el régimen talibán y se encarga de su familia cuando encierran, bueno, se llevan a su papá, lo encarcelan el mismo régimen. Entonces me recordó, tú también, Dan, mencionaste Persepolis en otro episodio y pues Claro, es ese tipo de narrativas que hola. pues quizá incluso el hecho de que sean animadas les da otro tipo de valor, o sea, como las protagonistas, o bueno, en el caso, también en el caso de The Breadwinner, que la protagonista es una niña, el hecho de que una niña o niños puedan, puedan identificarse con otra niña en otro país, con otra experiencia, es súper valioso y a lo mejor no pasaría si ella viera esa misma historia en una película de acción viva. En animación a lo mejor puede ser más empática porque pues de chiquitos quizá a la animación es un canal más directo a un niño que ver Ujú. otro niño en la tele. Y creo que hace esas historias cuyos protagonistas son niños más empáticas para niños. O sea, que un niño vea The Breadwinner, sí, tiene la violencia de la guerra, pero vista desde los ojos de una niña. Entonces, es valioso que un niño vea eso y creo que muchas personas dirían, no, no podría. Pero yo digo, Claro. digo, no Why tengo not? hijos, no tengo hijos, ¿verdad? Pero yo sí le pondría The Breadwinner a mi hija, hijo. Anyway. ¿Qué clase de Excelente. madre seríamos? Díganos en los comentarios. Oh, wow, ¿cómo llegamos a esto? Ok, pues chiquillos, vamos, tenemos mucho que platicar todavía de series animadas, creo que de ahí hay mucha ¿No? tela de donde cortar, vamos a seguir hablando de eso en el podcast, así que Más corran para allá. recomendaciones. Gabriel se está guardando todas sus Sí, recomendaciones no, de para verdad, sea este contenido. segundo bloque. digo, son bastantes, pero sí, son buenos. Exacto, entonces si quieren esas recomendaciones de oro, corran al podcast y pues chequen nuestras redes porque ahí también les vamos a compartir mucho de lo que hemos hablado. En el podcast de Totalmente. Spotify, así que corran a escucharla ahora mismo. Bye. Vamos. Así es, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a Gabriel por Chau. acompañarnos hoy. No lo olvidemos. Invitarme. Gracias, Gabs. Es verdad, eres el Paletero mejor. honorario. Te queremos. Bye. Chau.